Si te encuentras en un estado de estrés o fatiga, quizás sea el momento adecuado para comenzar a practicar la meditación. Este arte ancestral ha demostrado ser una herramienta eficaz para mejorar la salud y el bienestar en general. Innumerables individuos de diversas culturas alrededor del mundo han incorporado la meditación como parte de su rutina diaria. Te invitamos a descubrir los beneficios de esta antigua técnica que puede proporcionarnos serenidad y balance en nuestra vida diaria. Entretenimiento, historias reales, paranormal, ejercicio, anécdotas, meditación, terror y más. Aquí en Crónicas 369. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nos encontramos ahora, estamos en el capítulo y vamos a tener un tema muy interesante, Arturo. Habíamos quedado que meditación, ¿no? Claro que sí, meditación es práctica de moda o práctica de sanación. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Y tenemos un invitado que conoce muy bien el tema, Arturo, y creo que va a ser muy provechoso. Tenemos a Balam. ¿Qué tal, Balam? ¿Cómo estás? Hola, Simón. Gracias por invitarme también. Balam nos ofrece la oportunidad de adentrarnos en el vasto mundo de la meditación, una práctica ancestral que nos conecta con nuestra esencia más profunda. Para él, la meditación no es solo una actividad, sino un camino hacia la quietud interior, la serenidad y la claridad mental. A través de esta antiquísima técnica, podemos liberarnos del estrés y la ansiedad, encontrando paz en medio del frenesí cotidiano. Balam nos alienta a dedicar unos minutos cada día a la meditación, respirando profundamente y enfocando nuestra mente en el presente. Gracias. No, pues vamos a aprender mucho de este tema. Sobre todo porque ya habíamos tenido inquietud alguna vez, ¿verdad, Arturo? Habíamos comentado sobre algo de meditación espiritual, pero no se había dado el momento hasta que nos encontramos a Balam. Pero la pregunta, ¿qué es la meditación, Balam? Pues meditación es quietud, es calma. Tenemos pensado que tenemos una idea preconcebida de que la meditación puede ser una práctica que a lo mejor te relaja, ¿no? A la idea básica, calma. Hay dos conceptos en sánscrito, que de ahí viene como la práctica milenaria, o sea, es una práctica que tiene miles de años. De allá del oriente, de la parte de la India, China. Es un legado que nos dejaron ellos. ¿Podría ser algo? Es una práctica que desde hace miles de años han estado tratando de ver cómo, de encontrar las respuestas de nuestra existencia desde un plano más trascendental. Yo supongo que sí es milenaria. De hecho es una práctica no perfeccionista, pero supongo que por el tiempo se ha estado perfeccionando a sí misma, ¿no? Y como que hay varias corrientes, ¿no? Como que empezó por decirlo así, una práctica, y luego lo fue adoptando tal cultura, y esa cultura le agregó de su granito. Sí. Entonces una perfección que se ha ido dando, ¿no? Es más que perfección, es una adopción y adaptación. Adopción y adaptación. Porque pues la perfección más que nada no viene tanto del hecho de si necesitamos reacomodar algo o ponerle otra cosa, no, es más una práctica dependiendo del contexto, dependiendo de las ideas que van surgiendo culturalmente o socialmente dentro de un ámbito o cultural o geográfico de un espacio, ¿no? Pero sí, como tú dices, es milenaria, surgió en Oriente, pero volvemos a lo mismo, la meditación es una práctica que se hace en muchas, si no es que en todo el mundo. Sí. Pero lo que pasó aquí es que el cristianismo vino, digamos que a romper esa barrera y de hecho en los inicios del cristianismo se practicaba meditación también. ¿Un tipo de censura podría ser que hubo? Sí, dejó de hacerse. Dejó de hacerse Más que nada porque en el cristianismo se practicaba la contemplación, y la contemplación es un tipo de meditación, entonces... De hecho, San Ignacio de Loyola metía meditación en sus reflexiones. San Agustín, los romanos. Que también, bueno, yo de meditación no sé mucho, pero no es lo mismo, nada que ver meditación con reflexión, son
puntos muy apartes, ¿verdad? Diferente. Porque sí, como tú decías hace rato, que tenemos un mal concepto de la meditación. Entonces, yo estuve viendo también que decían, es que es la reflexión es que es cuando... Y no, nada que ver. Sí. Entonces meditación más que nada es ¿con qué fin? ¿A qué fin? Tú lo estás diciendo para estar en calma. Pero una vez que estás en calma, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ya estoy en calma. ¿Cuál es el fin de estar meditando? A eso iba. Estábamos hablando de los conceptos, iba a mencionar los conceptos del sánscrito. Que son shamatha y vipassana. El shamatha significa calma, ¿no? Y el vipassana es como la observación, significa ver. Entonces, lo que se refiere a estos dos conceptos es el shamatha, se cuenta que vamos a explicarlo con una metáfora. Tú estás en el mar, hay mucho oleaje, ¿no? Y ese oleaje no te permite ver algo Más allá de... Entonces, cuando hay calma, tú puedes ver. Es una metáfora. O también la metáfora del telescopio. Si tú quieres ver las estrellas, tienes un telescopio y el telescopio se está moviendo mucho. No puedes ver puedes nada. ver bien. No hay nada. Tú calmas, aquietas el telescopio, puedes ver. Entonces, ese es el shamatha. Aquietar, calmar. Entonces, aquietas y a lo mejor de principio no ves nada. No, pero pues es una práctica. Y de con el ahí tiempo. viene la práctica, de ahí viene el hecho de poder ir conociendo y observando ahora sí qué elementos hay dentro de, ya sea de tu cuerpo, que es como lo que se basa mucho el budismo como el interior. Y ya después de ahí viene el vipassana, que es ver las cosas como son. Es lo Pero que no se puedes refiere. ver si no tienes la calma. Exacto. Por eso es como un paso. Fíjate que hicieron un estudio hace algunas décadas en una universidad prestigiosa de Estados Unidos y pusieron a un grupo de chavos y gente adulta, o sea, que no se viera la edad, que fuera diverso, pues, y les dijeron, ¿sabes qué? Te vas a poner en calma, vas a meditar. Ellos querían hacer el estudio, eran científicos, eran neurocientíficos. Entonces ellos dijeron, vamos a ver qué tanta capacidad de meditación tienen. Los metieron a cada quien en un cuarto oscuro y los dejaron ahí. Entonces cuando terminó el estudio, ellos observaron que el que más duró fueron 6 minutos. Volvieron a repetir el estudio así varias veces y se dieron cuenta ellos que era muy difícil poner en calma nuestro cerebro, porque el cerebro no está acostumbrado y es casi imposible, más no imposible, ponerlo en calma. Era lo que tú decías. Claro. Entonces con ese estudio después lo llevaron a resonancia, creo que a resonancia. Sí, Pues neuroimágenes. Eran neurocientíficos y se dieron cuenta que ¿cómo se llama? La parte frontal del cerebro era el que se activaba y era como tipo de colorcitos que se veía así. Entonces cuando tú tratabas de ponerte en calma, empezaban. Pero como nuestro cerebro no está acostumbrado, empezaban otra vez a apagarse. Entonces es como Interesante la eso. práctica que te dije que existe. O sea, está un poquito carita, pero vale la pena. Es donde te encierran en una esfera. En una esfera donde tu cuerpo suspende de agüita. Sí, Entonces son 3 horas y te explican por qué. La primera hora es para que tu cerebro piense que estás dormido, pero no, estás despierto. Nada más Es un tipo de engaño, ¿no? Estás engañando a tu cerebro. Ya en la tercera hora, ya es cuando empiezas a ver imágenes o empiezas a, como se dice, meditar. No sé si, por eso quiero saber cómo es la meditación, porque hacer ese tipo de prácticas supuestamente es meditación ya cuando llegas a la tercera hora. Que tu mente ya prácticamente ya piensa que estás dormido, pero no. Es como si tuvieras sueños lúcidos o algo así. Y no es que estés dormido, simplemente estás en calma. O sea, estás generando mensajes a tu cerebro y a todo tu cuerpo. Que no hay nada más que simplemente estar. Ese es uno de los preámbulos dentro del budismo, que pues, es de las enseñanzas de las que conocemos primarias como sociedad, en todos los sentidos. Hay estímulos por todas partes, sí, que nuestro cerebro no es capaz, o sea, no es capaz nuestro cerebro de estar tratando con tanta información.
Entonces se han hecho pues, estudios de que el cerebro se inflama, o sea, De literal. hecho, la amígdala, ¿no? La que se inflama. Literal se inflama, entonces eso genera demasiado estrés. Tenemos en nuestro cerebro como un sistema hormonal que está conectado con las hormonas y estos neurotransmisores que generan como un ciclo de cómo se genera el estrés, que son los corticoides, me parece. Y es como todo un círculo en el que tú tienes un estímulo, te genera estrés y hay otra hormona que lo regula. Y está bien, eso es un cerebro sano. Ajá. O sea, porque hay relaciones, hay estímulos que nos van a generar estrés. No sé, ya te pareció un perro y te asustó, eso es estrés. Pero es un estrés inmediato. Entonces, aquí el problema es que nunca se regule, que esté todo el tiempo igual. ¿Sabes? Quizás. Y eso genera muchas enfermedades. O sea, ya se Sí, ¿verdad? Sí, ha estudiado que el estrés es causante de... Dicen que la mayoría de enfermedades Sí, pues, contemporáneas. Fíjate, las personas que tienen cáncer, a lo mejor tenían un año con cáncer, pero quieras o no, ahí la llevaban. Pero en cuanto se dieron cuenta que tenían cáncer, se empezaron a estresar, todo eso, y la enfermedad avanzó. Entonces, fíjate que eso ya también lo había escuchado de cómo una parte del cerebro se inflama. Las personas que tienen depresión, que las tratan psicológicamente y todo eso, que tienen muchos problemas, es bien difícil que se concentren, porque sobre todo la depresión empieza que estás pensando en algo, quieres concentrarte en agarrar esta copa, pero en tu mente ya llegó que tienes que pagar la renta, ya llegó que te peleaste con el amigo. Entonces esa parte de la amígdala, creo, es la que se inflama, ¿no? Se inflama. Entonces es la parte prefrontal. Hace tiene un choque con la parte prefrontal, que es donde están los sentimientos, las emociones y todo eso. Como decía Balam, no deja que se regule. Y entonces ahí está el choque. Hay mucho estímulo. Pero personas, fíjate, bien curioso, personas que han empezado con meditación, que antes ya habían ido con psicólogos y no les había funcionado. Yo no digo que la psicología sea mala ni buena, porque yo nunca he tratado eso. Pero estas personas que han practicado la meditación después de estos problemas han sanado. Sí. Y la parte que decías del cerebro, sí, eso se ha desinflamado. Que no generaba ningún tipo de conocimiento o sanación, ¿no? Y pues ya lo están aceptando. O sea, ya llevamos 40 años más o menos estudiando la meditación. Y los primeros estudios que ya fueron más aceptados, es una doctora de Harvard, ¿no? La doctora Lasser. Creo que ella, el estudio que les dije. Ella llegó a la conclusión de que cuando pusieron a muchas personas, personas que ya tenían practicando mucho tiempo la meditación y unas que apenas estaban empezando, y llegaron a la conclusión de que pues, las personas que llevan mucho tiempo pues ya tenían como más regulado su cerebro, o sea, era un cerebro muy sano. Pero también las personas que ya estaban empezando veían que ya había cambios dentro del cerebro. Por ejemplo, esta parte de la parte prefrontal, que es la parte del cerebro que está relacionada con la regulación de emociones, Sí. con la autorregulación también, con la metacognición, o sea, cómo resolvemos los problemas, cómo procesamos el pensamiento. Y también con el ámbito de actitud y emocional, que también tiene que ver el hipocampo, en esta parte también, El hipocampo, que tiene que ver sí. con la memoria y la atención sobre todo. Se enfocan mucho en la atención, porque la atención, por ejemplo, cuando mencionabas las personas que tienen ansiedad o depresión, en la meditación o en las prácticas meditativas, el antagonista, por así decirlo, de la meditación pues es la ansiedad, ¿no? Sí. Y la depresión. Entonces, un cerebro depresivo o ansioso tiene una estimulación muy reaccionaria, o sea, en su cerebro. Entonces, todo el tiempo necesita estar estimulándose o se autoestimula de una manera que le hace daño. Entonces, con la meditación, ¿qué existe eso? Volvemos a lo mismo, la calma y la quietud. Y
Y sí, o sea, como tú mencionas, mucha gente hace Generar nada. más adrenalina y todo eso, ¿verdad? Sí, tampoco no es muy sano. Pero sí tiene un tipo de ritmo de, ¿cómo se podría decir? Excitación. Sí, o sea, y eso también yo lo abordo, por ejemplo, a cómo estamos tan hiperestimulados, volviendo a lo mismo de la hiperestimulación. No tenemos una regulación de dopamina, porque queremos esa satisfacción inmediata Exacto. sin esperar. Sí. No tenemos esa paciencia de generar algo a futuro que nos pueda incluso dar más satisfacción, sino que la queremos una dosis temprana y rápido. Pero Eso es una adicción, o sea, ese es pero el... será por el tiempo que vivimos, ¿crees? Sí, que o sea sea, ¿cómo se llama? El tenerlo ya. Por ejemplo, ¿quieres una información? Lo busco en YouTube. está tan rápido Sí. que... ¿Quieres comer? Lo metes al horno de microondas y ya está, No estamos acostumbrados a esperar. ¿verdad? O a lo mejor, sí, más bien no estamos acostumbrados a esperar porque recordemos, no sé, unos 20 años, 30 atrás. O sea, tú querías hacer algo, lo tenías que hacer manual. Querías hacer de comer, desde cero tenías que prepararlo. Hoy hay comida prehecha. Que nada más la pones a recalentar. Exactamente. Querías trasladarte a un lugar caminando. Ahorita no, sales, agarras el carro y vamos. Por ejemplo, llevándolo a algo muy sencillo, tú mencionabas lo de la comida. Si queremos preparar por ejemplo, una comida, a lo mejor una comida prehecha, te va a dar satisfacción inmediata. Pero una comida que tú mismo preparas El durante disfrute. 3-4 horas, a lo mejor te va a dar más Ya es- satisfacción al final de esa comida, y a lo mejor la compartes con alguien más. Sí, incluso la meditación también se practicaba en la o sea, en el periodo prehispánico Exacto. de aquí de los pueblos precolombinos, o sea, de aquí de América. O sea, eso ya está por hecho, o sea, de que se practicaba aquí. Creo que también. hasta cuando daban sus baños del temazcal, cuando entraban a la Es que purificación, hay muchos entraban tipos un tipo de meditación antes, ¿no? Exacto, o sea, es como un tipo Se de... practicaba en muchas culturas también. Pues, de aquel lado, como somos parte también del DF, Ajá. en Zahualcóyotl, ese cuate tenía su baño real. Y lo que hacía era, se bañaba 3 veces al día y se ponía a meditar en su baño, porque está en un cerro. Entonces del cerro, pues ves todo chido, bacán. Entonces, pues decían que... Pero ahorita que dices de Nezahualcóyotl, él era poeta, ¿no? Sí, Entonces fíjate el tipo de meditación que hacía. la meditación que... Si dices que se bañaba, yo no sabía, 3 veces al día. Meditaba durante el baño. Imagínate los poemas que escribió. Sí, esa es otra de las cosas que también íbamos a mencionar. La tecnología que inventó, porque él era muy buen arquitecto, inventó muchas cosas bien interesantes. A través de su Se meditación. menciona que cuando hay quietud llega la idea, llega la respuesta, o sea, viene lo que realmente tú estabas buscando. Nunca va a llegar si estás todo el tiempo estimulando. Nunca. Llega la idea, porque Fíjate hace cuenta, regresando a este tema de Zahualcóyotl, Moctezuma lo buscó, Moctezuma I, porque no tenían agua potable. Entonces él le pidió paro así que a Nezahualcóyotl. Ajá. Y es como tú dices, pues ya tenía, o sea, meditaba y ya tenía la idea, ¿sabes qué? Ya sé cómo hacer para que llegue agua Sabían desde las mi ideas. reino hasta el tuyo, sin problemas. Entonces ahí, bueno, ese cuate sí meditaba bastante. ¿Cómo Grinberg? ¿Cómo se llama? Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg. Fíjate que él era neurocientífico y él hablaba, creo que eran 5 fases para la meditación. Sí. Y él meditaba muchísimo, mucho en sus meditaciones. De hecho, escribió un libro sobre los pasos de las fases de la meditación. Es así, no muy famoso. Pero ahorita, ¿ustedes creen que sea un tipo de moda o si se esté practicando realmente como es? Bueno, yo pienso que no es la moda, sino que es la forma de información. Pero O sí hay sea, mucha gente antes que lo agarra de moda, ¿no? No, porque es que antes, ¿cómo lo sabías? Antes no lo sabías, pues si no, No. si no llegaba alguien de afuera y te lo contaba. Te lo contaba, Ahora pues, tú exacto. puedes agarrar esto, puedes saber exactamente ese tipo de cosas. Sí. Pues mira, a Occidente llegó desde los 40, 50. Había muchas personas que viajaban a Oriente y traían las ideas de allá. Ajá. Como idea más general, o sea, ya más distribuida. O sea, ahí fue cuando empezó. Y fue cuando pues,
pasó lo de los hippies en los 60, toda la Claro guerra, que sí, ahí- la guerra de las drogas, los psicodélicos, que tienen que ver, porque buscaban una, ¿cómo le llamaban? Una revolución de conciencia, le llamaban, pero no salió bien. No, llegó a un punto en el que fue un desbarajuste literalmente, Fue un caos. de no utilizarla como debería de ser. Y, o sea, y se sabe de que muchos pueblos y culturas utilizan sustancias para llegar a estados meditativos, pero no es el fin. Es simplemente un medio. No solamente sustancias, también hay es que en Europa, no me acuerdo en qué país exactamente, que hay una cueva donde el puro sonido, También. tu cerebro ya se está mal viajando. No solamente con sustancias, también con cosas inventadas. No sé si le inventaron los seres humanos, Son estímulos. pero estimulas. Estímulos naturales, Pero, podríamos decir. pero ya estás hablando de niveles muy altos. El cuerpo llega a ese nivel. Pero fíjate, lo curioso, ahora sí que en todos los ámbitos sociales se practica los chamanes. No hay chamán que no utiliza o utilizaba algún tipo de psicodélicos, como decía Balaam, para entrar a su meditación. Parte de su ritual. Parte de su ritual. Entonces, podría ser que la meditación también sea parte de cultural. Podría La ser en meditación algunas culturas. es otro tipo de medio para llegar a estados de conciencia. Como le decía, o sea, como decíamos, es una práctica que se hace en todo el mundo. Uh-huh. Es una práctica, más no tiene que ver con aspectos religiosos necesariamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo adoptaron, o sea, como decíamos, más que perfeccionado, como estábamos comentando hace rato, se adopta, porque es una práctica que es, como lo llaman, para llegar a la realidad, o sea, para llegar a la verdadera conciencia, ¿no? Que le llaman la supraconsciencia. O sea, porque están estos niveles de conciencia, ¿no? Que la conciencia, decía el doctor Segarra, es un doctor español, que también ya lleva mucho tiempo estudiando, es un doctor neurofisiólogo también, me parece, que menciona que la conciencia es la conciencia cerebral, o sea, lo físico. Tú tienes tus redes neuronales que nos hacen ver lo que estamos viendo en este momento, saber lo que estamos conociendo, etcétera, ¿no? Pero la supraconsciencia, dice él, que es como ahora sí, el estado trascendental, ¿no? Del ser humano, donde estamos todos. O sea, no está la experiencia personal de cada uno de nosotros, sino como eso ya va más allá, o sea, como una cuestión más espiritual. Y es como la respuesta a la que llegan todos, Uh-huh. o la que querían llegar todas las culturas, pero lo hacían hasta cierto punto de diferente manera. Sí. Los chamanes de este lado, los hindús en Oriente, los celtas Los que tú decías, en Europa. lo adoptaron, depende de sus necesidades. Exacto, o sea, y su geografía, por ejemplo, y de ahí también vienen los mitos. Sí. O sea, ¿te sientes bien? Los anticuerpos empiezan a trabajar mejor y funcionan. Sí. De hecho, creo que los telómeros, que es es la parte de los cromosomas que se regeneran. Cuando se regeneran cada vez más cortos. Entonces eso es lo que nos lleva a la vejez. Uh-huh. Y con la meditación no es que se vayan alargando, sino que ya no se acortan. De hecho, fíjate en personas que tienen años meditando y tú las ves y dices, no te pares, esa persona tiene 70 años, parece de 50. Se ven súper jóvenes, ¿eh? Sí, es una de las cosas que hace la meditación, que en la ciencia pues le llaman la plasticidad, la neuroplasticidad, que es como la regeneración de... Pero antes era más místico neuronas. Y decíamos que ahora pues ya se está comprobando con la ciencia, sobre todo por los neurocientíficos, ¿no? Neurofisiólogos o no sé qué. Pero eso no deja de que sea místico. No, sí. Porque hay un autor que decía que toda la manifestación humana que tenemos como experiencia, o sea, como seres humanos, es una forma de ver la realidad. ¿A qué se refería con esto? Que tanto
cada práctica que existe dentro del ser humano es una práctica que nos puede llevar a cierta realidad, a esa realidad que podemos conocer. Entonces la ciencia es una de ellas. Es una de ellas que nos puede llevar a ese camino. Quizás la religión también lo es, los libros lo son, y así. Nada más que tenemos varios caminos para llegar a un solo destino. Ya depende el que tú elijas, ¿ya? O el que se te haga más cómodo. Ajá. ¿Tú, Balam, has practicado esto de la meditación o cómo sí, es que te gusta? tengo, o sea, bien, Ajá. unos 4 años, yo creo. Es mucho ya. Casi 4 años, pero digo bien porque la primera vez fue como en la prepa, tenía unos 15 o 16 años, pero ¿Pero sigues alguna corriente o...? no como tal, simplemente trato de pues de hacer cierto tipo de meditaciones con las técnicas de respiración, que es otro tema, muchas técnicas de respiración. Y Creo que la Y con principal, eso, la porque no, respiración. porque no tengo así como una línea como tal, porque hay muchas, está el tantra, está pues el hinduismo como tal, el budismo, pues, El yoga, ¿no? bueno, el yoga está relacionado con la meditación también, y pues hay muchas. Pero, o sea, una línea como tal no, pero la practico. Y, o sea, trato de llevarla que sea parte de mi vida. ¿Ibas qué? Porque- Dijiste que desde cuándo lo empezaste, Casi 4 años ya. pero ¿en qué etapa de tu vida estabas? Tenía poco que falleció mi papá. Entonces, la muerte es otro tema muy interesante en la meditación. ¿Te ayudó? Sí, porque la muerte, decía también el doctor Segarra, que la muerte, o sea, todo miedo es miedo a la muerte. Porque nuestro ego nos está engañando creyendo que tenemos como un elemento esencial fijo aquí y no queremos. Nos aferramos cuando la muerte es un paso más. ¿Tú crees que la meditación entonces sí ayude a superar un duelo? Porque hay una práctica que se llama tanatología. Sí, Yo no la he escuchado, ¿verdad? Pero te ayuda a superar un duelo. ¿Tú crees que la meditación... La tanatología, de hecho, se basó en el cuidado de los moribundos. Ajá. Que fue la doctora Kubler-Ross, que fue la que empezó allá en los 40. También fue rechazada porque no era muy negligente la medicina en ese entonces. Dejaban de lado a los enfermos, sobre todo psiquiátricos, y no recibían ningún trato ameno. Entonces la doctora se dio cuenta de que un trato digno, o sea, el simple cariño, el tomarles de la mano, el decirle, no sé, algo lindo, platicar con esas personas, les funcionaba, mejoraban. Y bueno, esta señora, de hecho, ya que la tocaste el tema de la tanatología, duró pues para casi toda su vida, 30 años trabajando en eso, y ella tuvo una experiencia como le llaman de estado de conciencia, en el que se dio cuenta por así decirlo, tuvo un viaje astral, como le llaman. Sin estar en ningún tipo de sustancia. Desprendimiento de su... Exacto, fue un desprendimiento y sintió como esa conexión con el todo que llamamos. Y sin ningún tipo de sustancia. ¿Y esto por qué pasó? Ya después a ella le dijeron que estar con los moribundos es como una meditación. La muerte es una meditación. Hace que te vuelva más sensible a lo que te rodea, ¿no? La muerte es una meditación. Es una meditación. Estar cerca de la muerte, y eso me parece muy, muy interesante, porque dicen que uno de las enseñanzas primeras que se hacen en cursos así de budismo y meditación y todo eso, que es la muerte, porque estamos tan aferrados a la vida que no queremos saber de la muerte. Y uno de los preceptos más importantes de todas estas prácticas meditativas es la muerte, porque la muerte es inminente, o sea, está ahí. Y los budistas me parece muy bonito cómo lo ven, o sea, ellos lo ven como un regalo. Es como un paso.
de tu desprendimiento. De hecho, ellos celebran cuando alguien fallece porque saben que al fin lograron desprenderse De su cuerpo físico. se podríamos decir del portador, Ujú. porque es como, por decirlo así, no sé, un tipo avatar. Ajá, exacto. Lograste desprenderte, ahora sí ya soy libre, ya no dependo Exacto. de ese avatar para tener sensaciones. Para ¿Tú, hacer. Arturo, has tenido alguna experiencia que te haya algún día hecho pensar, híjole, tengo que meditar este problema o esta situación que viví, una situación muy gruesa que hayas tenido? ¿No has llegado a ese Pues punto? sí, de hecho, el aspecto de querer meditar en ciertas ocasiones, no es de diario, fue desde que tuve mi depresión, desde que me separé. Y eso lo fui a buscar porque una amiga me dijo, pues ve a confesarte, muchas veces te ayuda. Y dije, a confesarme, no me he confesado en no sé cuántos años. En tu vida. Yo diciéndole, ¿no? Y me dijo, ve, te va a ayudar mucho. Y me convenció porque me dijo, mira, lo que pasa es que los curas de ahí son estudiados en ese aspecto también les enseñan meditación y todo. Psicología y Les todo enseñan un eso. buen de cosas. Pues sí, son psicólogos de primera. Entonces ya fui y sí, prácticamente estuve platicando, me aventé como 2 horas platicando. Y entre eso el padre me dice, medita, tienes que meditar mucho. Y esa palabra se me quedó de meditación. Entonces sí, empecé a checar este tipo de cosas o prácticas, o como tú dices, respiraciones. También hay una respiración que me gusta mucho, que le digo a mi tío, que es respirar lo más fuerte que puedas y sacarlo bien despacio. Y hacerlo así varias veces. Yo, si te soy sincero, me pierdo en la 24 y ya cuando veo ya mi cuerpo siente que está dormido. Es que cada que respiras, creo que las neuronas, los impulsos eléctricos cambian, ¿no? Depende de la forma. Y que yo no entiendo por qué sea. Yo le digo a mi tío, le digo, a lo mejor es porque le falta aire al cerebro. Por eso empiezas De como hecho, a- ¿Quién sabe? a ¿no? dormirte o no sé. lo estás oxigenando. Entonces el meditar no es poner la mente en blanco, No. es pensar en algo, pero solo en una cosa, no pensar en muchas No cosas. necesariamente, porque Porque yo pensaba que meditar era poner la mente en blanco. Y Es que no, yo ¿verdad? siento que no puedes pensar cuando estás como, por ejemplo, estresado o tienes depresión, porque tu cerebro está pensando en muchas cosas, no te O más bien, es como tú dices, no estás relajado, y si no estás relajado no puedes pensar. no estás No en calma. enfocas. Ajá, no estás enfocado. Entonces por eso primero medita y ahora sí ya piensa en el problema que tienes. Sí. Yo me refiero acá a eso, ¿no? Debe ser eso. Bueno, Sí, a mí me funciona así. porque es eso, o sea, porque cuando el cuerpo está estresado, no sabe qué hacer. O sea, Y de plano no sabe qué hacer, no lo- puede ni dormir ni comer tampoco. lo que hace es protegerse, y si es demasiado, va a llegar a un problema, ¿no? Que ya tiene otro problema y le sigue otro problema. Entonces, eso que te dijo estuvo genial, porque, o sea, mucha gente piensa que poner la mente en blanco exacto, es meditar. sí, yo también pensaba. Y a lo mejor sí, pero no necesariamente, porque cuando tú meditas, igual si quieres, o sea, si ya lo has hecho, ahorita hacemos algo como un ejercicio así rápido, en el que tú simplemente estás respirando, y si llega un pensamiento, está bien. O sea, el pensamiento está ahí. No dejarlo. No alejarlo, pero tampoco dejarlo. ¿Sabes? Es como una práctica que tienes que hacer contigo, en el que vas observando. Esa es una de las bases para llegar a este punto de observar y nunca juzgar. Y ahí es cuando se empieza a generar el cambio. Es como tú estás aquí, estás sentado, y una de las también cosas importantes es la postura, ¿no? Los chinos dicen eso, de que la postura dice mucho de nosotros. Sí, incluso de nuestro cuerpo y nuestra propia salud. ¿Nos podrías mostrar un poquito el tipo de técnica que usas? Yo ¿Algo sencillito? he visto varias, sobre todo son de respiración, pero pues la más sencilla, pues tú estás sentado, es como la más sencilla. No cruzado así, ni así, relajadamente relajado, pero con una postura derecha. Y pues si cierras los ojos, tienes tus manos entre las piernas, y puedes hacer una respiración de 8-4-8, ¿qué le llaman? No, 4-4-8 me parece. Es la de 4 segundos inhalando, 4 segundos
Exhalando. No, aguantando la respiración y 8 exhalando. ¿En serio? Sí. Y te vas a relajar como no te imaginas. Y ese es algo muy, muy sencillo y rápido. De las personas que apenas van ¿Eso lo empezando sientes en tu ritmo cardíaco? A lo mejor cuando te estás relajando tú lo sientes Sí, se siente en todo el cuerpo. Es como los que hacen ejercicio que sientes. Es que es como si Sientes se hubiera el perdido cuerpo. la respiración que yo hacía, y eso porque la vi con un doctor que decía Mm. que supuestamente el doctor Frank, que conoce, que es español, lo hacían en el ejército para dormirse, porque supuestamente no se podían dormir por tanto ruido, por tanto estrés. Entonces estas respiraciones ayudaban a dormirse. Ok. Entonces te digo, yo la practiqué ahora sí que 2 semanas seguidas, y no, cuando ya llegas a, te digo, es que es respirar lo más fuerte que puedas, y tu pulmón, como no está acostumbrado a mi pulmón, pues me dolía, porque lo respiras muy muy rápido y muy 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 fuerte. Pero pues es como toda práctica, ¿no? Pues sí, es Vas práctica, acostumbrando a tu cuerpo. pero si llegas a un estado como tú dices, yo sentía que estaba dormido, que ya estaba Ajá. literal dormido. ¿En serio? Ajá. Pero Se siente algo, bueno, sí, se siente extraño. cuando tú practicabas eso, ¿sí te ayudó en tu problema que tenías? Sí, ya estaba en los límites, ya te digo que no podía comer, no podía dormir. Esa meditación me ayudó mucho a por lo menos dormir. En la semana te digo así, Ya es lo menos, 2 o 3 ¿verdad? veces. Dormir. Dormía El 2 veces a la sueño semana. es muy importante. Reparador. Ajá. No De podía hecho, concentrarme ni en el trabajo, no hacía nada. Eso de reparador es muy cierto porque sí repara el cerebro, Sí repara. literalmente. O sea, hace cambios en el cerebro en el que libera toxinas también. Entonces, por eso es muy importante. Cuando el tú sueño. tuviste la pérdida de tu papá, supongo que a lo mejor no podías dormir, te volviste un poquito más, te guardabas más en tu casa, no salías tanto y empezaste con la meditación. Lo curioso fue que, digamos que yo seguí como mi vida normal, Ajá. pero como nunca le presté atención al dolor, A lo mejor querías disfrazarla, podría sí, ser. no le presté atención al dolor, entonces el dolor se acumuló Ajá. y llegó un punto en el que pues tenía que salir. Sí. Entonces, pues llegué como a un punto, o sea, ya es que son varias etapas del duelo. No tienen que ser en orden. Ujú. Ese es otro de los temas. Y a mí mucho después me llegó la depresión. Y fue cuando me empecé a dar cuenta, llegó el golpe y fue en la pandemia, porque me di la chance. Fíjate, A mí me sirvió la entonces pandemia para juntaron eso. dos, porque después vino la pandemia que también Sí. pegó fuerte. A mí me sirvió para eso, o sea, Ajá. para introspección. Sí. Qué fuerte, ¿eh? El estar en paz ya cuando estás meditando, tienes ya estás en paz, pero puedes hasta expresarlo, o forzosamente tienes que estar callado y estar en paz. Pues se puede expresar en diferentes maneras. o sea, Te lo digo porque para mí me funcionó mucho cuando yo estaba en depresión también. Un amigo me dijo, pues vete con los AA. Dije, no manches, ni siquiera soy alcohólico ni nada de eso, ni consumo. Así, no, en serio te ayuda mucho estar en el AA porque platicas mucho, y estar platicando y sacándolo te deja en paz. Dije, no manches, pero pues bueno, me gusta mucho vivir las experiencias. Es que el Y fíjate escuchar que es sí. una parte de podría ser una parte Ajá, de la meditación. escuchar, expresar el dolor, y no todos expresan el dolor de la misma manera. Hay otra cosa de expresión corporal que es muy importante, ¿no? el llanto. Dentro del dolor, el llanto es como Relajo. la reparación. La reparación Y a lo mejor, es como el sueño del cansancio. exacto, es como... Y no tiene que ser en el momento. A lo mejor es momentáneo la satisfacción después del llanto, Ajá. pero es todo un proceso que te tienes que llevar para sanar. Que la sanación no es solo de llorar y ya. Yo siento que no es también por el dolor o por la pérdida, sino también yo he llorado hasta por muy enojado, O sea, sí, claro. he llorado, y te calma el llanto, ese enojo que traes, Pero ajá. ahí está el control, Pero a el dolor. través de la calma. Pero hay un buen de dolor, exactamente. Sí, Ajá. sí, es cierto. Parte del duelo también. Balam, ¿querías concluir con algo? Pues esta charla es como una invitación también. Ajá. O sea, como ya he dicho, o sea, uno puede acercarse a esa experiencia porque el ser humano pues, necesita es una necesidad como existencial de De tener, compartir, de de unidad, estar de en este plano, o sea, de sanar. sanación. Adiós. Gracias, Balam. Gracias.
Entretenimiento, historias reales, paranormal, ejercicio, anécdotas, meditación, terror y más. Aquí en Crónicas 369.